Aquí tienes al señor Ricardo Roa y todo esto gira en torno al escándalo Nicolás Petro y los dineros que aparentemente habrían entrado de forma ilegal para financiar la campaña de Gustavo Petro en el año 2022. La declaración fue citada para el próximo 12 de septiembre. Como te contaba, el señor Roa se va a tener que presentar en las inmediaciones de la Procuraduría en la ciudad de Barranquilla. Él conoce de primera mano cómo se movió el dinero durante la contienda. Eso lo explicó en un momento en una radio aquí local y ahora tendrá pues que dar sus declaraciones al respecto. Yo les propongo que por qué no analizamos este caso con un senador del Partido Centro Democrático. Ya está con nosotros en este momento conectado desde la ciudad de Bogotá. Senador Miguel Uribe Turbay, le doy la más cordial bienvenida a estas pantallas, le deseo un feliz viernes y arranquemos primero analizando esta importante noticia y por supuesto las repercusiones que va a tener este caso para el país. Bienvenido. Hola Estefanía, un saludo especial. Efectivamente, como bien lo dices, este es un tema de la mayor relevancia. Ricardo Roa fue el gerente de la campaña de Gustavo Petro, hoy en la mitad de múltiples escándalos sobre financiación ilegal, financiación irregular y violación de topes electorales. Pero lo más grave es que es el hoy presidente de la empresa más importante de los colombianos, Ecopetrol. Y por eso hemos pedido, casi que exigido al gobierno que lo ponga a un lado mientras resuelve su situación judicial. Si sale, si se quiere, inocente de este proceso, que vuelva. Pero mientras tanto, que se dedique a atender los asuntos judiciales y no comprometa la empresa más importante, os lo repito, de los colombianos. Claro que sí. ¿Qué podría pasar? Bueno, no sabemos qué va a pasar en Barranquilla, pero en dado caso que estas declaraciones comprometan aún más al presidente de la República, ¿qué podría pasar? ¿Usted cree que cuál sería la repercusión para el gobierno de Gustavo Petro en el caso en el que él llegara a declarar, bueno, que efectivamente ingresaron dineros ilegales a la campaña? A ver, en primer lugar estamos hablando de los dineros ilegales que tuvimos conocimiento a partir de la confesión de Nicolás Petro, como bien tú lo decías. Pero hemos tenido conocimiento también de otros dineros ilegales que han aportado a la campaña, por ejemplo, desde Yopal, unos mafiosos, tuvimos el conocimiento también por cuenta de unos informes periodísticos. Hemos tenido información de aportes que, si bien son legales, no están reportados. Eso lo que implica es que llevan a exceder el límite o los topes electorales. Es decir, hay muchas situaciones muy complejas y pues de entrada uno tendría que decir que hoy el señor Ricardo Roa pues está comprometido con toda esa situación. Finalmente era el gerente de la campaña y la responsabilidad de la financiación de la campaña la asumen dos personas, el candidato y el gerente, en este caso tres, el candidato a la presidencia, la candidata a la vicepresidencia y el gerente. Segundo, si Ricardo Roa toma la decisión de hablar, contribuir con la justicia y contar todo lo que sabe, pues este sería un escándalo de talla mayor, seguiría creciendo. Hoy ya estamos en uno de los escándalos de corrupción políticos más graves de la historia del país, donde el hijo del presidente está ya confesó enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Entonces imagínense lo que podría pasar. Ahora, lo que es evidente es que eso va a seguir generando un clima de inestabilidad en el gobierno, pero Gustavo Petro pues probablemente va a seguir buscando justificar o victimizándose frente a esas conductas. Senador, hay otro tema, me voy a salir un segundo del tema del gerente de la campaña y del caso Nicolás Petro en puntual, y quiero consultarle algo muy importante que se viene para el país y es el tema de las elecciones regionales. Estamos en medio de un clima un poco de incertidumbre, se ha visto que ha crecido un poco la violencia. ¿Qué opina usted de eso y cuál es su propuesta para este tema en Bogotá? Estefanía, estas elecciones son determinantes para el futuro democrático de Colombia. Y este va a ser un gran referendo a favor o en contra de Gustavo Petro, donde estoy seguro el gran perdedor va a ser el presidente Gustavo Petro. Hoy hay inconformidad, hay decepción, hay desesperanza, hay incertidumbre. La gente entendió que Gustavo Petro prometió lo que no podía cumplir, es malo gobernando, pero además le ha hecho daño sus propuestas al país. Lo segundo es que en el caso de Bogotá, que tenemos segunda vuelta, lo primero es que es una invitación a los bogotanos que votemos por el que nos gusta, no por el menos peor, sino por el mejor posible. No utilicemos el voto útil como una respuesta a la necesidad de evitar que llegue hoy el representante del gobierno nacional, que es Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar hoy parecieran las encuestas decir que no va a ser alcalde, pero tenemos el riesgo de que Gustavo Petro lo apoye con burocracia, con subsidios, es decir, que interfiera en las elecciones y eso podría ser demasiado grave. Y en ese orden de ideas lo que he propuesto es una unión
para 4 candidatos para que uniéndose logren construir una alternativa para sacar al representante de Gustavo Petro, es decir, Gustavo Bolívar, de la segunda vuelta y tengamos la garantía de poderle hacer frente, primero, a la crisis de inseguridad y gerencia que atraviesa la ciudad. Segundo, a la incertidumbre política que hoy se ha perpetuado en Bogotá, en Colombia y en Bogotá por cuenta de Gustavo Petro y que representa a Gustavo Bolívar. Y tercero, la defensa absoluta de la democracia, la libertad de las instituciones, que será fundamental en el 2026. Bueno, excelente. Esa parte por Bogotá. ¿Qué opinión tiene de todo lo que ha sucedido con el escándalo que circunda a Laura Sarabia y los recientes cambios del gabinete ministerial? Estefanía, es absolutamente irresponsable, pero además grosero con los colombianos, que Gustavo Petro hoy nombre a una exfuncionaria que sale por la puerta de atrás, que sale por abuso de poder, en medio de un escándalo donde incluso hay un muerto que todavía no sabemos todavía en qué condiciones se dieron los hechos. Una funcionaria que se le ha oído una serie de conversaciones que han expuesto incluso al presidente y a su campaña. Esa misma funcionaria que sale por la puerta de atrás la premian hoy con un departamento administrativo, con una entidad que maneja 10 billones de pesos y tiene una capacidad de influencia absolutamente enorme. Y en ese orden de ideas, pues lo que uno se pregunta es si hay un pacto de silencio, si están comprándole el silencio a Laura Sarabia, que es lo que ella sabe que no puede decir, que además tienen que darle un cargo de estos, o cuál es el vínculo que tiene con Gustavo Petro, que después de tremendo escándalo la vuelve a nombrar. Pero lo que es evidente es que primero es irresponsable desde el punto de vista político poner a una funcionaria en medio de este escándalo, premiarla de esta manera. Dos, pues es preocupante porque no sabemos si cuál es la relación con Gustavo Petro o si está, vuelvo repito, comprando el silencio de esta funcionaria. ¿Qué sabe ella que quieren evitar que cuente? Y lo tercero es que su hoja de vida es absolutamente insuficiente para este cargo, ¿no? Su maestría, tiene 3 años de experiencia para comenzar, ni siquiera tenía la capacidad pues de ser jefe de gabinete, pero bueno, ese digamos es un cargo de confianza y podrán poner al que quieran, pero para manejar 10 millones de pesos, 10 billones de pesos, es decir, estamos hablando casi de 2.000, 3.000 millones de dólares, imagínense ustedes, eso lo que implica es que debería ser una persona con experiencia. Bueno, tiene 3 años de experiencia y su posgrado es en marketing político, entonces ¿qué sabe de administración pública? ¿Qué sabe de política pública? ¿Qué sabe de evaluación de impacto? ¿Qué sabe de análisis de datos? ¿Cómo va a liderar ese equipo tan grande en una entidad tan importante? Bueno, pues senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos de su tiempo. Hoy viernes, feliz fin de semana. Gracias a ustedes, gracias por la invitación, un saludo especial.